En la siguiente exposición vamos a presentar la investigación del profesor Nicolás Espinosa para su tesis de grado en la maestría de Antropología, dando respuesta a algunas preguntas planteadas por algunos editores de una revista. En su etnografía, él trabajó la violencia en la vida diaria, en la cual se representa la cultura política regional de la Sierra de la Macarena. Una de las características de la Macarena es el escenario de violencia política, que no solo hace referencia a la violencia en eventos de combate, de bombardeos, de retenes, entre otros, sino también a la incorporación de la violencia en lo cotidiano, en el día a día de esta población. Eso quiere decir que hay otras maneras sutiles por medio de las cuales se expresa una violencia política en la cotidianidad de estas personas. Algunos de los ejemplos que plantea el profesor Nicolás es el de la siembra de la coca, ya que en algunas zonas no se puede superar a las 5 hectáreas y las personas que tengan sembrada coca deben tener sembrado con la misma cantidad siembras como yuca y el plátano, ya que esto pues ha sido exigido por las FARC. Movilizarse de una región a otra significa pasar por controles tanto del ejército como regulaciones de la guerrilla. Para eso tienen que ir vestidos de una forma, ya que no pueden llevar ropa oscura ni pueden llevar botas de caucho. Esto es porque los pueden confundir con guerrilla. Ellos toman esa vestimenta como propia de la guerrilla, como privatizada de la guerrilla. Y también deben llevar consigo una carta de la Junta de Acción Comunal de la vereda, porque la guerrilla no permite el paso de personas desconocidas de la región. Bueno, la violencia política se vive en la Macarena cuando las regulaciones de la guerrilla se ven involucradas en algunos casos de la vida cotidiana de la región. Por ejemplo, estos tienen un máximo de extensión de las fincas del Guayabero, del Alto del Guayabero. También se vive cuando las regulaciones militares limitan la cantidad de comida que las personas pueden llevar a su hogar, o en el momento en que los retenes de soldados y policías pasan a devolver o devuelven a los jóvenes que se quieren desplazar de la zona rural a la zona urbana, ya que por el hecho de ser jóvenes los hace sospechosos a pertenecer a la guerrilla. La investigación del profesor Nicolás se orientó a comprender la violencia política no en situaciones extremas, sino más bien a través de la cotidianidad y la vivencia de los campesinos de esa región. Entonces ese es el objetivo del artículo escrito por el profesor, que es exponer pues los contenidos de esta investigación en conjunto con lo anterior que he dicho. Y en este caso hablaremos de 4 partes, que son los antecedentes etnográficos, los elementos centrales, los elementos centrales de la investigación, el marco metodológico de la investigación y las conclusiones del trabajo. Bueno, pasamos al pretexto etnográfico. En abril del 2007, pues fue un mes muy duro y muy tenso para los habitantes de la vereda El Socorro en la Sierra de la Macarena, ya que habían fuertes combates río abajo que los hacían pues tener miedo a una incursión cerca de sus fincas, mientras que los aviones militares sobrevolaban sus fincas y fumigaban los cultivos de coca. Estas fumigaciones se hacían más intensas cada día y pues obviamente era de esperarse que arrasaran con todos los cultivos que tenían, así no fueran de coca. De igual forma, habían días que pues grupos de guerrilleros se movían de finca en finca y realizaron pues charlas con los campesinos, cobraron impuestos y cobraron los impuestos que ellos están acostumbrados a cobrarle a los campesinos, y arreglaron pues uno que otro problema entre los mismos vecinos.
Una familia de la vereda, la familia de don Santi y doña Constanza, tenían más motivos aún para estar preocupados, ya que hace unos meses estaban entre ojos de un comandante del frente guerrillero que les había ordenado abandonar el área. Además de eso, hacía unas semanas apareció una familia de campesinos en el pueblo diciendo que eran guerrilleros y se desmovilizaron. Señalaron a la familia de don Santi y a don Santi en una emisora del ejército como colaboradores de la guerrilla y los estaban invitando a hacer la desmovilización, que los tomaran como ejemplo. Esto obviamente preocupó más a don Santi y a su familia y pues ellos obviamente no tenían a dónde ir ni qué camino tomar, y aunque en su casa se respiraba un ambiente turbio y tirante, eso no fue motivo para que el profesor no los visitara, ya que algunos meses atrás les había prometido la visita. El profesor los acompañó unos días y aunque en esa ocasión él tenía en mente solo su trabajo de la tesis de antropología, pues quería rastrear las narrativas políticas de los campesinos sobre el Estado, los momentos angustiosos que vieron doña Teresa y don Santi e hijos captaron la atención del profesor. Lo más llamativo para el profesor fue el observar cómo, a pesar de esta guerra y de este cruce entre las fuerzas, la familia seguía su vida común y corriente. Los niños madrugaban para la escuela, don Santi se dedicaba a reparar las cercas de la finca, doña Constanza ordeñaba las vacas, entre otras cosas comunes y cotidianas en esta familia. El ambiente de tensión se respiraba a cada instante y ante el sobrevuelo de cualquier helicóptero, el profesor cuenta que las conversaciones cesaban y pues no se alteraba el trabajo del día a día y las visitas de los vecinos se tomaban como con tranquilidad. Pero ante la participación y la aparición de aquellas personas que ellos creían que eran cercanas a la guerrilla, todos los trabajos se aplazaban. Y algunas de las entrevistas del profesor fueron en la noche, se vieron como aplazadas, ya que en esas fincas no se sabía quién podría escuchar. Esta pareja de campesinos y sus hijos han hecho su vida, pues toda su vida, a las márgenes del río Guayavero. El profesor cuenta que los conoció hacía una década antes de pues hacer esa investigación y también dice que tuvo la oportunidad en ese abril de 2007 de conocer de primera mano no solo la encrucijada más complicada que esta familia había enfrentado, sino también que le fue posible identificar el impacto de la violencia política en las experiencias diarias de los campesinos. Pues alrededor de la situación de doña Constanza y de don Santi, pude identificar y comprender distintas dimensiones del conflicto armado que los pobladores de la Macarena viven diariamente. También dice que haberse visto inmerso en la cadena de acontecimientos, de reflexiones y discusiones regionales que dieron lugar pues a la toma de las decisiones de don Santi y doña Constanza significaron un cambio drástico en la perspectiva de su trabajo, ya que en principio este proyecto se encaminaba a dar cuenta de la cultura política de la región, pero pues ya la fuerza de los hechos y de las indagaciones sobre la política y lo político en la Macarena le mostraron a él que esas dimensiones de la vida social no pueden disociarse de la violencia. Siendo así que el trabajo se orientó desde entonces a dar cuenta de las distintas escalas de violencia que configuran pues o que hacen en esa región y una forma en la que se naturalizan en la vida diaria de esos campesinos estas experiencias de violencia. Contenidos de la investigación. Pues para dar una idea de cómo se vive en la Macarena, se han recogido una serie de historias, experiencias y varios testimonios que se han podido permitir experimentar algunas de las condiciones políticas que ocurren en esta región. Desde el Estado cabe destacar que aquel elemento que configura una buena medida la formación de cómo se dinamiza su presencia en la región,
comprenden la política, la erradicación de cultivos de coca. Pues esta política se confunde con la estrategia de contrainsurgente que no reconoce el conflicto social que sustentan los cultivos de coca, sino como un carácter político de los campesinos como actividad de cocaleros. Se comprenden como unos criminales y el trato que reciben son de delincuentes. Y por lo tanto tenemos otro lado desde el ámbito de la guerrilla, que ellos tratan de involucrar a los civiles en una forma pues más cercana a la lucha armada y el ajusticionamiento de campesinos sospechosos que le puedan brindar inteligencia o ayuda a los militares. Esto le hace perder pues mucha la confianza a las comunidades campesinas. Además, las FARC ha asumido por muchos años la intermediación entre campesinos y productores de coca, y los narcotraficantes también que la procesan. Las comunidades tienen demasiados problemas pues para enfrentarse a todas estas situaciones. La relación de la guerrilla con la coca le ha permitido que desde el Estado se señale a cualquier productor de coca perteneciente a las FARC, y por eso todo productor es acusado de guerrillero. Uno de los escenarios donde sea posible observar el impacto de la violencia en la vida diaria, la serie de pautas que autoricen la normalización de la violencia política, donde las comunidades campesinas siempre sobrellevan su cotidianidad en el conflicto armado, como son los ajusticionamientos, las demovilizaciones pues de un vecino, la detención de un líder social, entre otros aspectos. Sus puestos etnográficos. La investigación es un enfoque etnográfico que comparte aspectos de la tradición antropológica en cuanto al trabajo de campo como principal fuente para la producción de información y al estudio cercano encima de la organización de la vida social de la comunidad. Pues podemos observar la participación de la reflexión ha sido clave de este método. Esta etnografía se enmarca dentro de un trabajo de la larga duración, pues la relación de la Macarena se remonta a una década atrás. Con el siguiente ejemplo queremos dar una ilustración sobre esta situación. Esto pasó el martes 27 de febrero del 2007. Doña Alicia llamó hoy y salía de clases de la universidad. Y pensé que su llamada se debía a la visita de sus familiares hicieron a la ciudad. Se ha quedado en mi casa y ella ha estado muy pendiente, pero no, doña Alicia estaba muy preocupada porque el presidente de la junta de su vereda se entregó, es decir, el señor y su familia se acercaron al pueblo y ante un grupo de soldados aseguraron ser guerrilleros y desmovilizados. Esta estrategia es muy vieja, pues la situación de pobreza en la región empuja a muchos a hacerse pasar por guerrilleros y así ingresar al programa de asistencia social que ofrece el gobierno. Pero doña Alicia le preocupa que para hacer la vuelta de la familia en cuestión del hurto de algunas armas de la gente de la vereda y para entregarse al ejército exigen no solo las armas sino toda la información que pagan muy bien. Tanto muchas personas terminan por señalar de antiguos vecinos con tal de ganar más dinero del que les pagan por el ingreso del programa. Con esta llamada pues podemos ver que doña Alicia fue capaz de mencionar el alcance de este trabajo como campo de una experiencia y no se limitó solo a viajar a la región, sino solo escuchando la historia. De la teoría a las prácticas de ejes conceptuales. El trabajo que planteó el profesor se divide en dos espacios: la relectura de los trabajos previos y la recolección de una nueva información. Al principio del espacio lo definió como una desconstrucción de los antecedentes etnográficos, ubicando las anotaciones y apuntes de aquellas cosas que se proponen a buscar en el segundo espacio de la investigación, el trabajo de campo para esta investigación. La violencia estructural supone la existencia de una serie de estructuras sociales de desigualdad, que en el caso de la región amazónica occidental fue motivado por la colonización de la selva, y hoy en día las repercusiones de la desigualdad inciden en los cultivos de coca, que de ahí en el principio
que es la única fuente de ingresos que tienen los campesinos en la región. Como víctimas de la violencia estructural que hay, se entiende que también las personas que han experimentado la violencia son asociadas a la pobreza extrema en la que están. En la textualidad regional se ha intentado identificar las distintas narrativas, posiciones y actitudes que existen entre los campesinos para referirse y dar sentido a la coca, el Estado, la guerrilla y su propia situación. Este tipo de violencia implica el sufrimiento humano como algo normal que aparece bajo múltiples formas y como resultado de la interacción del cambio de las representaciones culturales, de la experiencia social y subjetiva individual. En la textura regional se ha identificado, por ejemplo, que hay muchos elementos del pasaje que dan cuenta de esta violencia, como los límites geográficos que hay, que entran en juego en las prácticas campesinas, extensiones de fincas que a medida por las regulaciones de la guerrilla o la estrategia de siembra de coca en pequeñas parcelas para evitar las fumigaciones. Entre otras cosas, los procesos de representación y racionalización que dan a lugar a esta violencia. Del dicho al hecho, las técnicas de construcción etnográfica fue sencilla, se hizo sobre apuntes, diarios y fotografías, se recopilaron los aspectos más relevantes para la investigación, donde se cuestionan preguntas como ¿qué actitudes naturalizan la violencia? ¿O qué testimonios dan cuenta de la realización de los eventos de la violencia? ¿Qué historia me habla de las fronteras de sentido que existen en la región? Entre otras preguntas no menos importantes. Las técnicas que se utilizaron en la metodología fueron varias. Primero, como se mencionó antes, las fronteras del campo han sido borrosas, de manera que la capacidad de la sensibilidad para concebir la realidad de la región se trasladó a cualquier momento, a cualquier momento en donde la relación personal con los campesinos resultaría relevante para la investigación. Esto se logró por medio de visitas de los campesinos a la casa de este señor Nicolás, también por medio de llamadas y cartas, de las cuales aún se conserva un registro útil, que también entró en la investigación. Por otra parte, el trabajo directo se presentó principalmente en conversaciones, mejor conocidas como entrevistas, porque ya se tenían establecidas ciertas preguntas y temas claves para tratar, y que por cierto esas entrevistas no fueron grabadas, a excepción de algunas pocas. Las entrevistas que no fueron grabadas eran entrevistas con temas delicados que exigían cierta prudencia. Y por otro lado, no se podía permitir perder una información honesta por la presencia de las grabadoras. O sea, él no podía permitirse perder una información que a él le incumbía por el hecho de tener una cámara prendida o una grabadora prendida, ¿sí me entienden? La investigación de forma respetuosa fue pieza clave para poder lograr una clase de conversación, ya que cada momento guardaba su particularidad allí en esta región. Superar las desconfianzas y generar credibilidad fueron pasos claves para hacer a las narrativas. Poder tener una libre conversación con los campesinos permitiría un acercamiento a la vida diaria, ya que en esa vida diaria se habla de la guerrilla, de las fumigaciones, del bombardeo, entre muchas otras cosas. También en la vereda del Socorro de la Macarena se realizaron unos talleres de cartografía social, primero con un grupo de niños y luego con un grupo de adultos. Toda la información fue muy útil para comprender las fronteras de sentido que dinamizaban la región, o sea, aquellas fronteras que no aparecen en los mapas, pero que la gente de la zona conoce y utilizan muy bien. Por ejemplo, en una orilla del río tienen la jurisdicción del séptimo frente de las FARC, en la otra el frente de Yarí, y río arriba el frente de la 40. Uno de los ejercicios
de cartografía social realizados con niños de la vereda, con quienes se hicieron unos dibujos sobre la tierra, o sea, se hizo un mapa del río, ubicando allí pues las casas donde han vivido estos niños, y eso sirvió pues como excusa para conocer sus historias y la forma como la violencia política se integraba a ellas. Varios niños pues de algunas familias han cambiado sus casas por bombardeos del ejército, otros por las fumigaciones y pues unos más por la movilidad propia de la región. En este caso pues el río Guayavero ha sido como el testigo fiel, pues ya que este es como el eje de sus vidas. Bueno, en un artículo sobre las lecciones del trabajo de campo en Centroamérica, Phyllis Bourgeois discute los dilemas que acompañan la observación participante, pues dicho ejercicio en determinadas circunstancias no ciñe de forma estricta las pautas éticas que el trabajo de campo supone para la antropología. Una de ellas resulta problemática, pues expresa a las personas que se realiza una investigación de sus actos y testimonios con fuentes de información. Para lograr ese verdadero consentimiento, dice de manera irónica Bourgeois, pues que deberían entonces interrumpir las charlas controversiales y las actividades para recordarles a todos que lo que digan o hagan puede ser escrito en las notas de campo, ¿cierto? Y pues este era el dilema que tenía Nicolás, porque su papel de investigador le hacía ganar el silencio a los campesinos y por supuesto pues la escritura de la monografía pues no podía ser tan explícita. Se le impedía de cierto modo exponer a todas las personas porque las condiciones del trabajo implican el desarrollo de ese bajo un escenario de guerra. Por lo tanto, pues la máxima prudencia pues era de observarse, o sea, tenía que tener una máxima prudencia. Pues, y por otro lado, pues la escritura del texto ha supuesto estos tantos silencios, todos los nombres y sobrenombres de todas las personas y algunos lugares han sido cambiados. No todas las fechas corresponden a momentos exactos, por lo que él quería que este trabajo no le sirviera a la guerrilla para identificar a sus detractores. Entonces por eso se guardó igual mucha prudencia. En síntesis, pues la decisión sobre aquello de que si se podía publicar o no, pues esa decisión era de Nicolás. Eso era una decisión condicionada por la misma dinámica de la violencia de la región, pues que hacía difícil pues un ejercicio público de liberación. Decisión pues con la cual él espera honrar la confianza pues de varias familias pues que le dieron pues esa confianza a él. Bueno, para la conclusión del trabajo, para dar cuenta pues de los principales rasgos que caracterizan la vida diaria de los campesinos, pues Nicolás se enfocó en la vida familiar, el trabajo en la finca, o sea, la participación de las personas en las reuniones comunitarias y la relación pues que existía entre las veredas y los centros del casco urbano de la Macarena. Esta perspectiva sobre la vida campesina pues dio forma al cuerpo de la investigación, cuyo análisis pues se enfocó hacia el proceso mediante el cual la violencia política pues se incorpora y regula instancias de la vida diaria, es decir, la naturalización y la normalización del conflicto. El marco que estructura dicho proceso lo encontró en los impactos sociales de distintas escalas del conflicto, lo que conjugan las realidades internacionales, nacionales, regionales y locales, materializadas pues en el enfrentamiento político y militar, que toman escenarios en la región entre el Estado y la guerrilla. Esta dinámica pues incide en las respuestas sociales, como la forma en que los campesinos pues sobrellevan el sufrimiento social, las prácticas de memoria que existen en la región y los significados políticos que las configuran. Respuestas sociales que se encuentran como un común dominador, pues la violencia en la vida diaria. Al principio, pues este proyecto de investigación se planteó como un estudio sobre el impacto del conflicto armado. Este impacto pues del conflicto armado en la cultura política, dado aquello pues que en la región pues se remite a la definición de lo político, como quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos y el ejercicio de la política, como en dónde participan, en qué forma lo hacen. Está mediado de forma irregulable por la dinámica de incorporación de la violencia en la vida diaria. Las pistas que se le siguen a esta última concentró
pues todos sus esfuerzos analíticos quizás pues resulte redundante llamar la atención sobre situaciones de violencia y política que los campesinos experimentan a diario. Más esto pues aspiró a que esta investigación contribuya a la discusión sobre las estrategias metodológicas que desde las ciencias sociales se pueden poner en práctica para abordar las distintas dinámicas de violencia, estas violencias que regulan a las sociedades, a las regiones y a sus consecuencias.